Estamos en el Pedagógico Huancané, ambiente. Director de plantel Yuri Ticona, Portugal. Director de Pedagógico. Señor director, tengo usted muy buenos días. Muy buenos días, señor periodista. Agradezco su presencia en esta dirección de nuestra institución y a sus órdenes. Se aproxima el examen de admisión y quisiéramos conocer detalles, quién es el presidente de la comisión, qué oferta tiene el Pedagógico Huancané este 2021. Sí, efectivamente, nosotros, previa autorización de la dirección regional, tenemos la respectiva RDR o resolución directoral regional, a través del cual para el presente año se nos ha autorizado convocar al proceso de admisión para 3 programas de estudio que vienen a ser educación inicial intercultural bilingüe, educación primaria intercultural bilingüe y en educación secundaria mención de ciencia y tecnología. Cada uno de estos programas tienen autorizados 30 vacantes, ¿no? Por programa, valga la redundancia. Además, de acuerdo a los dispositivos legales que para el caso tenemos, se nos pide conformar un equipo técnico que básicamente está integrado por 3 personas y que vienen ya designados con cargo propio, ¿no? En este caso, el director general, que es mi persona, asume la presidencia de ese equipo técnico. Luego tenemos al jefe de unidad académica y al secretario académico, que son los 3 principales responsables de la conducción de todo este proceso de admisión. Complementariamente a eso, nosotros como institución ya podemos designar, y tal como lo hemos hecho, algunas subcomisiones que nos ayuden a dar más viabilidad a este proceso, ¿no? Llámese la subcomisión de inscripción, prensa y propaganda, u otras que son necesarias para el caso. El costo, hábleme de la parte económica. ¿Cuánto está el costo por cada postulante y cuál es la meta que ustedes tienen? Bueno, en realidad nosotros quisiéramos coberturar la mayor cantidad de postulantes, pero como usted sabe también no somos el único instituto que ofrece en este momento el proceso de admisión. Quizás la diferencia la marcamos en 2 programas de estudio que vienen a ser lo que es educación inicial intercultural bilingüe y educación primaria intercultural bilingüe, programas que no está ofreciendo ningún otro instituto de la región en este proceso de concurso para el presente año, a excepción de nuestro instituto, el Pedagógico Huancané. Ahora, nosotros, por acuerdo de comisión, hemos establecido que cada postulante haga un pago en tesorería de la institución que asciende al monto de 160 soles, lo cual implica que el postulante tiene el derecho a acceder a su carpeta de postulante, en el que se le provee de algunos formatos que suplen en algunos casos a los requisitos que tradicionalmente se suele exigir, ¿no? Como los certificados de estudios o la partida de nacimiento, puesto que dada la situación en la que vivimos muy especial, no podemos exigir a muchos de los postulantes a que presenten estos documentos porque nos hacen conocer que varios de ellos no tienen acceso en los colegios o no les dan las facilidades para entregarles oportunamente estos documentos o en los municipios, ¿no? De tal manera que eso se sustituye con una declaración jurada simple y simplemente para cuando alcancen vacantes sí se les da un plazo perentorio para que ellos puedan ya regularizar con estos documentos. Entonces esperamos en este proceso, por lo menos pensando en positivo, siquiera llegar a una meta de unos 200 postulantes para cubrir estas 90 vacantes que ofertamos. El año pasado, ¿cuál fue la meta? ¿Cuánto alcanzaron? Bueno, el año pasado en realidad nosotros como institución no nos correspondía tener examen de admisión, pero ya entendemos que eso siempre genera algún tipo de malinterpretación que podía implicar, por ejemplo, algún tipo de un supuesto descuido del director, del equipo directivo, etcétera. Pero hay cuestiones técnicas que de repente demandan un poco más de tiempo hacer entender a la población y explicar los porqués, ¿no? Se dan las situaciones. Sin embargo, muy a pesar de eso, nosotros habíamos iniciado nuestro proceso en el mes de marzo.
de tal manera que para los días 18 y 19 de marzo del 2020 estaba previsto ya realizar nuestro examen presencial. ¿Qué pasó? Pero lastimosamente a partir del día 16 de marzo del 2020 ya sabemos esta declaratoria de aislamiento, y que devino en que este proceso se vaya posponiendo en sus fechas, porque el ministerio tampoco tenía las precisiones puntuales de cómo se iba a realizar ya esos procesos. Simplemente hubo una disposición de suspender hasta nuevo aviso, ¿no? Pero nosotros insistimos en esto porque inclusive se nos dio la potestad de que podíamos suspender definitivamente, ¿no?, ese proceso, trasladarlo para el presente año, pero conocíamos de las expectativas y el interés de los postulantes, de manera tal que se hizo todos los esfuerzos, aunque con algo de retraso recién pudimos concretar esto en el mes de octubre, pero ya no como inicialmente se había previsto hacerlo de manera presencial, sino que nosotros tuvimos que vernos en la obligación de implementar una plataforma virtual, y que, como usted comprenderá, esos gastos no los asume el ministerio, ni mucho menos la DREC, ¿no? Son justamente los gastos que tienen que ser cubiertos con lo que se recauda por proceso de inscripciones. Y elaborar un software o tener implementada una plataforma para, ¿no?, cumplir con ese proceso y con las exigencias técnicas mínimas, los costos son considerables, ¿no? Pero se hizo todos los estudios, todos los esfuerzos, y felizmente el proceso en sí culminó sin mayores contratiempos. Y eso es lo que nosotros queríamos. Para eso habíamos previsto hasta 3 oportunidades de simulacros, para que nuestros postulantes tengan familiaridad en el acceso, no tengan dificultad, conozcan, y si en ese lapsus ellos podían detectar algún tipo de falla, deficiencia, no lograr acceder, etcétera, eran los espacios propicios para que nosotros, al equipo técnico encargado, al equipo de ingenieros, hacerles conocer y decirles tales deficiencias se están suscitando en el sistema, que no queremos que el día del examen no se vuelvan a repetir. Y felizmente, en la fecha mismo, ¿no?, de la aplicación del instrumento, esto de la prueba de conocimientos, no hubo inconveniente, ¿no?, de que el sistema se cuelgue o se caiga, cosas así, a excepción quizás de varios retrasos, particularmente en la conectividad por parte de nuestros postulantes, y eso era una cuestión también previsible y entendible a la vez. ¿Por qué? Por el hecho de que muchos jóvenes, señoritas, proceden de zonas donde no carecen de repente de la línea de internet, etcétera, y tenían que hacer los esfuerzos para desplazarse a zonas cercanas y puedan cumplir con esta obligación. Eso quizás nos implicó algún retraso, pero en líneas generales el proceso se llevó con toda la normalidad. Octubre, ¿cuántos ingresaron? ¿Cuántos vacantes? Solamente tuvimos un programa de estudios que fue Educación Inicial Intercultural Bilingüe con 30 vacantes. Así es. Y ellos ahora ya están cursando el segundo semestre, ¿no? Perfecto. En todo caso, este año hay de ustedes expectativa también de los postulantes. En este caso, las 2 primeras carreras que usted mencionó son las de mayor preferencia. Sí, ahora esto... ¿O está equiparado? Sí, en los últimos años, evidentemente por el contexto mismo, porque somos una zona, ¿no?, en la provincia y la región en general, una zona, digamos, o una región en la que nosotros tenemos como lenguas oficiales el castellano, quechua y aymara. Por eso es que de repente una mayor acogida tiene estos programas por esta cuestión del bilingüismo y también la interculturalidad, ¿no? Sí, pues en los últimos exámenes para examen de docentes a nivel nacional están pidiendo y exigiendo que el docente domine tanto el quechua y el aymara. Entiendo de que en el día mismo del examen ya está todo coordinado, no hay problemas, porque el tecnológico que acaba de dar su examen de admisión, lamentablemente se han filtrado ya claves y eso ha provocado el retraso. De eso me imagino que ustedes estarán debidamente, ¿qué te digo?, a la expectativa de este hecho, porque no debe ser que se esté vendiendo las claves y al final se suspende el examen. Mire, nosotros el año pasado
y este año también asumimos esa responsabilidad de que esto sea con la mayor transparencia posible. Y estamos siempre prestos a recibir cualquier denuncia fundamentada, documentada, en cuanto se supiera de que alguna persona esté transgrediendo nuestras normas que tenemos establecidas para este proceso, como estar ofreciendo claves u otras cosas, situación completamente prohibida. Pero de darse el caso, efectivamente tenemos que proceder tanto en la parte administrativa y de ser el caso en la parte legal, como corresponde. Mientras tanto, nosotros seguimos actuando, dándole la mayor transparencia a este proceso. Ahora, lo que sí quiero señalar en este momento y para conocimiento de los postulantes, es que si bien es cierto, nosotros toda nuestra documentación, el expediente de trámite, lo hemos hecho en la perspectiva de que este proceso sea de carácter virtual. Pero fíjese que aún, por lo menos con toda la experiencia, si bien es cierto, digamos, yo podría catalogarla como exitosa el año pasado y que podríamos afrontarlo con mucha más, digamos, solvencia este año, pero hay el pedido, ¿no?, de los postulantes, de decir, ¿no?, yo no cuento con una laptop. Es difícil, ¿no?, poder comprar o tener en casa una PC, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Estamos viendo en esas posibilidades, tratando de contactarnos o estableciendo comunicación permanente con las instancias superiores, y esto en qué medida se nos puede viabilizar para que nos autoricen que el proceso sea de manera presencial. ¿Por qué? Porque mire, nosotros, por mucho esfuerzo que hagamos en garantizar el servicio de conectividad, etcétera, pero es fácil entender. Uno ve un noticiero en Lima, en el que hacen una entrevista un periodista a X personaje, vía Zoom, digamos, y de pronto problemas. Se supone que la capital es donde tiene lo mejor en tecnología, ¿no?, las líneas más avanzadas, y tienen esos problemas. ¿Qué podemos esperar en zonas como las que estamos nosotros, donde hay más riesgo de tener este tipo de problemas? Y esa experiencia ya se dio en Juliaca. Juliaca tenía previsto realizar su examen de admisión de manera virtual, pero lastimosamente no les fue bien con esto justamente del sistema y se vieron en la obligación de suspender su examen de admisión. Y ellos en este momento están tratando de ver esta posibilidad de que se concretice de manera presencial. Perfecto. Entonces, eso sería un buen indicador y referente para que nosotros también podamos acceder. Y en este momento ya estamos estableciendo las coordinaciones del caso, porque si fuera esta situación de tener esa autorización para hacerlo de manera presencial, evidentemente la primera entidad e instancia que aquí en nuestra ciudad nos tiene que dar un aval es el Comando COVID. Por supuesto, para eso nosotros tenemos que asumir el compromiso de que estamos en la posibilidad, por ejemplo, de brindar las medidas de bioseguridad. Tenemos los insumos necesarios como el alcohol, los jaboncillos, los papel toalla, pediluvios, lavamanos, etcétera, que ya hemos venido implementando, ¿no? Entonces, con todas esas situaciones, no puedo decir que en este momento ya lo tengo garantizado, pero sí estamos haciendo lo posible porque este proceso podamos hacerlo de manera presencial. El aforo, y creo que eso sería mucho mejor para los postulantes, porque eso es la percepción que tenemos también, claro, de parte de ellos. Ahora, hablando de aforo, ¿tiene la capacidad del pedagógico? Mire, nosotros ya conocemos las recomendaciones que para el caso dan las autoridades sanitarias. Siempre se piden ambientes abiertos, ¿no? Y nuestras aulas son espacios no tan amplios que digamos. Entonces hemos previsto como una primera alternativa el espacio el graderío o los graderíos de nuestro estadio municipal, que es una zona abierta y con la cantidad de postulantes, normalmente ahí podíamos ubicarlos con las distancias que, ¿no?, las autoridades sanitarias han dispuesto, y esa sería la primera opción. Ahora, habíamos pensado en el Coliseo, que sería mucha mejor opción,
o alternativa, pero lastimosamente sabemos de la situación esta de que el gobierno local no tiene hasta ahora el control sobre este recinto deportivo y todo ello está todavía en manos del gobierno regional. Y usted sabe, hacer un trámite allá no es cosa de un momento, siempre la cuestión administrativa demanda tiempo y lo vemos como algo complicado. Entonces, nuestra primera prioridad es que pudiera ser el estadio municipal de nuestra ciudad. Bueno, ¿y por qué no en el plantel? Como O le sea, decía, el ¿no? pedagógico, ¿tienen el aforo? Las ¿Podría dar? aulas son relativamente pequeñas porque ahí las distancias no están diseñadas, digamos, como para mantener, ¿no?, espacio entre alumno y alumno, 1,5 metros, 2 metros, porque mientras más distanciados, mucho mejor, ¿no? Pero Eh, esa es la segunda alternativa en la que sí también lo podríamos hacer, ¿no? En las propias aulas de nuestra institución, que sí hay la infraestructura. Sería interesante en el propio pedagógico porque el tecnológico, bueno, es un ejemplo, ¿no? Con más postulantes han dado cabida a una buena cantidad de postulantes, ¿eh? Casi 400 para 4 carreras, 120 vacantes, ¿no? Y no sé si ha sido mayor o menor, porque yo considero que el pedagógico siempre tiene mayor afluencia de postulantes. Me imagino que debe ser por lo menos unos 300, 400 que llega a su tope, ¿no? De ser así, a propósito, ¿cuántas aulas tiene? Nosotros tenemos habilitados 12 ambientes, propiamente como aulas, Ya. pero adicionalmente a eso tenemos laboratorios, talleres, pero que usted sabe por la implementación no tienen el espacio como para desplazarse o separar mobiliario, ¿no? Pero con 12 aulas ya nosotros, digamos, que ya tiene el cobertor para esta situación de protección del sol. Y también estamos en esa posibilidad, ¿no?, de darse el caso de realizarlo aquí, en el local mismo, en nuestro instituto. Sí, porque eso le da más familiaridad al pedagógico, sus aulas, sus futuras aulas. Al estadio lo veo un poco distante de la identidad de la institución, ¿no? Pero en tiempos mejores se hacía en el estadio porque los postulantes eran pues 800, bueno, ahí regaza, ¿no? Claro. Pero en pandemia creo que 200, 300, 400 se puede manejar. Esa es una opinión nuestra, ¿no? En todo caso, señor director, reitero usted la fecha, por favor, el día, hasta cuándo tiene plazo para poder inscribirse, sobre el cronograma, por favor. Sí, primero invitar a toda la población que sintonizan su programa, señor periodista, decirles que tenemos a su disposición nuestra página web institucional en la que está colgado el reglamento de admisión y es de acceso libre, Sí, ¿no? sí. No solamente accede ahí el postulante, sino el público en general. Ustedes pueden leer ahí nuestro reglamento en el que tenemos el cronograma establecido, ya el protocolo también que fue colgado, en este caso pensando en la situación presencial, en la situación virtual. Sin embargo, hay que precisar que las fechas de acuerdo a ese cronograma y que está en conocimiento del Ministerio de Educación es la inscripción hasta el día 28 de abril. Luego tenemos que hacer los ajustes necesarios para registrar datos ya, o revisarlos todo y tener una relación oficial, porque esto lo genera el sistema informático del Ministerio de Educación. Entonces eso nos demanda un cierto tiempo, de tal manera que nosotros el día 30 ya tenemos la primera evaluación, que en este caso viene a ser para los postulantes a carreras interculturales en lo que viene a ser idiomas, ya sea el manejo de la lengua aymara o quechua en el aspecto oral. No, es simplemente eso, de una evaluación oral, no hay nada escrito porque justamente ingresan aquí para aprender a escribir, si es que no lo saben, ¿no? Solamente nosotros hacemos la evaluación en la parte oral, en el que cada postulante tiene que demostrar un dominio a nivel intermedio, es decir, tener fluidez en su expresión, ¿no?, en la lengua materna que sea de su dominio, quechua o aymara. Quienes pasen eso, al día siguiente ya se someten a la prueba de aptitud vocacional, o lo que decimos, ¿no?, las competencias propias de la carrera, las habilidades que debería demostrar un docente de inicial o de primaria o de secundaria, y así sucesivamente hasta que llegamos al día principal, que viene a ser la prueba
que conocemos comúnmente como prueba de conocimiento, se estableció para el día domingo 2 de mayo. Esas son las fechas oficiales con las que vamos trabajando hasta el momento. ¿El resultado se da el mismo día? No, nosotros, miren, si bien es cierto, como institución, podríamos generar esos resultados, pero esos no tienen validez. Los resultados que tienen validez son los que procesa el Ministerio de Educación. Lo que nosotros hacemos es alimentar al sistema, solamente alimentar, o sea, cargar las notas, ahí en presencia de los veedores, ya sea de la dirección regional o las autoridades que aquí se constituyen ese día. Una vez que se califica todas las pruebas, se alimenta el sistema y esperamos, normalmente suele darse un plazo de 48 horas para que la Dirección de Formación Inicial Docente publique los resultados oficiales. Y eso lo pueden verificar, ¿no? Esos son los únicos, el primer medio oficial reconocido para saber con certeza quién ha logrado alcanzar vacante. Mientras tanto, cualquier otro resultado es simplemente una especulación o una cuestión que no viene al caso y que a veces puede causar algún tipo de confusión. Entonces, o sea que al día nosotros siguiente quisiéramos, sí, ¿no? El día mismo de la prueba, como solíamos hacer antes, cuando se procesaba todo internamente, pero ahora, como digo, no es así. Es que el ministerio también tiene, pues, seguramente múltiples ocupaciones, obligaciones, y tampoco nos atiende de inmediato. Entonces nosotros tenemos que estar insistiendo, y en el mayor de los casos siempre suelen ellos publicar pasado a las 48 horas. En todo caso muy complicado, porque sí, ni en la universidad te da al toque. ¿Y por qué tan complicado en el pedagógico, señor director? Eso ya es una cuestión que nosotros también del mismo modo nos interrogamos, ¿no? ¿Qué sucede? Pero usted, director, usted puede exigir que se den el día. Sí, pero lastimosamente a veces ni siquiera una exigencia tiene, ¿no?, la respuesta del caso. Y se han dado situaciones, por ejemplo, yo recuerdo que el año 2019, ¿no?, para el pedagógico de Azángaro, sus resultados les dieron a conocer después de 4 días. Imagínense, ¿no?, la situación en la que estaban los postulantes de desesperación, etcétera. Pero felizmente nosotros el año pasado, por ejemplo, tuvimos que estar así, permanentemente, insistiendo, casi llegando hasta el cansancio de llamar a los señores y decir, por favor, ya hemos cargado, revisen nuestro sistema, etcétera. Y de tal modo que al día siguiente recién, luego de haber tomado la prueba a las 11 de la noche más o menos, nos habilitaron, ¿no?, los resultados. ¿El embudo dónde está? ¿En Puno o en Lima? En Lima. Principalmente es en el sistema informático académico del Ministerio. Qué raro. ¿Y por qué las universidades dan respuestas inmediatas? ¿Tienen autonomía ellos? Es que usted sabe, el sistema universitario se rige normalmente por su autonomía, ¿no?, cosa que nosotros no tenemos, lastimosamente. Esto va a generar dudas, va a generar descontento, y van a decir, van a pensar de que aquí está ahí tráfico de notas, y eso va a provocar. Eso se advierte siempre al postulante, y no es el primer año que se hace. Ya son varios años que estamos trabajando bajo este sistema. Yo pensé que había cambiado, porque yo escuché esto y seguimos en lo mismo. ¿Y cuándo va a cambiar esto? Porque las respuestas se dan al toque, o sea, ni bien termina 2-3 horas ya se dan los resultados. Sí, pero como le digo, ya escapa una responsabilidad. Podemos tener nosotros muy buena intención, pero son los entes superiores los que tendrían que tomar. Perfecto. En todo caso, el día primero, domingo, entonces el día lunes o martes estaremos conociendo los resultados, más o menos. Yo quisiera que esto fuera, el examen es el domingo 2 de mayo, a más tardar el 3. El lunes 3. Sí, vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para que en el más breve plazo tengamos los resultados. Perfecto. Muchas gracias, señor director. Esperamos que sea exitoso este examen presencial. Y un mensaje final a los papás y a los postulantes. Como les digo, no estoy confirmando, eso también que quede en claro, no quiero generar confusión. Estamos haciendo todo el esfuerzo necesario para tener el aval y la autorización para que el proceso pueda ser presencial. Por lo pronto, seguimos también encaminados en la tendencia esta inicial que teníamos, de que el examen sea de manera virtual. Pero apenas tengamos una autorización ya de manera oficial, nosotros de inmediato vamos a poner en conocimiento
de cada uno de los postulantes, porque ya tenemos generado los grupos de comunicación, claro, y decirles el examen o bien se mantiene en su modalidad virtual o se optó ya por esto del presencial. O sea, en stand-by, ok. Cualquier cambio, usted nos la comunica, por favor, para dar a conocer a la población estudiantil de que ya oficialmente es presencial, pero por el momento es virtual. Gracias, correcto. Ok, señor director, muchas gracias por la referencia. referencia. Las gracias por su visita. Muchas gracias.